Son ahora las 7:13 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Llegamos y obliga la dinámica informativa a comenzar el panorama internacional cada día con Colombia, con este atentado al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Y bueno, ayer tuvimos una conversación con la coordinadora de Blue Radio, nos hablaba del más reciente parte médico, no reaccionaba para ese momento a las intervenciones de los especialistas que le trataban. Y bueno, vamos a seguir hablando durante varios días de este tema. Comentaba yo que si usted revisa las redes sociales, pues bueno, el atentado contra Miguel Uribe de Turbay se lleva muchos de los comentarios de la gente, señalamientos directamente a Petro, incluso a la cadena de custodia que termina con la pérdida del celular del detenido, el negarle el refuerzo en su seguridad a Uribe. Es decir, son tantas las aristas que ellas luego se van conociendo. Pero, mire, la violencia política en Colombia, lamentablemente, hay que decirlo, no es nueva. Para hablar nada más de mediados del siglo XX, podemos mencionar el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, 1948, conflicto desatado entre las décadas de 1980 y 1990, los tiempos de Pablo Escobar, creo que es la figura que describe ese momento en Colombia. Sume la violencia que generaron las FARC y el ELN, los paramilitares también. Estamos hablando del asesinato de unas 500,000 personas, casi 500,000 personas desde ese entonces y hasta hoy. Y en las últimas horas, periodistas, expresidentes, caso de Álvaro Uribe, funcionarios del gobierno han denunciado también amenazas luego del atentado contra Uribe Turbay. Y uno se pregunta, ¿y la paz total? Bueno, tenemos nosotros como invitada a esta hora a María Margarita Zuleta. Ella es abogada, académica, educadora, fue viceministra de Justicia, es directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes en Colombia. Señora Zuleta, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, a Román, si le puedo decir así, y Sí, por favor. muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias por atendernos. Pregunto, este episodio del fin de semana, este atentado, ¿qué heridas abre? ¿Qué fibras toca? ¿Qué miedos desata lo ocurrido este fin de semana en Colombia? Mire, yo soy de la generación de esa época aciaga que usted describía, de las bombas de Pablo Escobar. O sea, yo fui a la universidad en la época que teníamos que salir corriendo porque había bombas, que íbamos hacia la universidad y vino el atentado contra el general Maza Márquez y la carrera séptima se inundó. Yo soy de esa generación. Cuando yo hablo con los jóvenes de la universidad, con los estudiantes actuales, esas cosas que nosotros les contamos les parecían muy lejanas, les parecían una cosa, una historia de abuelos casi, como nos podía parecer a los de mi generación la historia de la violencia liberales y conservadores después del 9 de abril, después del homicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Nosotros habíamos tenido una recuperación del territorio por parte de la autoridad y por parte de las instituciones. Yo creo que y fíjese lo curioso que los tiempos son iguales. El Frente Nacional, que fue lo que dio fin a esa época violenta, lo que hace es generar 16 años de gobierno compartido entre los partidos políticos. Desde el año 58, ahí empieza, 4 años del presidente Lleras Camargo, 4 años de Guillermo León Valencia, luego 4 años de Carlos Lleras Restrepo y después 4 años de Misael Pastrana Borrero. Esos 16 años se parecen en el tiempo a los 8 años de Uribe y los 8 años de Santos. 8 años de Álvaro Uribe Vélez, en donde Álvaro Uribe Vélez con una promesa de lograr seguridad, de recuperar el territorio, logra recuperar el territorio. La gente puede estar de acuerdo o en Mm. desacuerdo, pero lo cierto es que las cifras de homicidios en Colombia bajaron, la cifra de tomas guerrilleras bajaron, logramos volver a las carreteras, recuperar el territorio. Y luego vienen los 8 años de Santos, en donde esas cifras continúan bajando, donde al final, en los últimos 4 años, hay un proceso de paz que tiene las complejidades propias de un proceso de paz, pero donde se logra recuperar el territorio. Esos 16 años fueron muy importantes para volver a la tranquilidad, para que los candidatos
y los ciudadanos, digamos, digo los candidatos por las condiciones especiales de seguridad que tienen los candidatos a Congreso y a la presidencia y a las alcaldías de las grandes ciudades, donde los candidatos vuelven a salir a hacer sus campañas de una forma más tranquila, Mm. sin lo que ocurría antes del gobierno de Uribe, donde ver a un candidato era ver una nube de personas y de policía con imposibilidades de que ellos accedieran a la Sí, ciudadanía y que sí. la ciudadanía accediera a ellos. Lo que está pasando ahora es que se perdió de nuevo la confianza. Nosotros sabemos que lo que usted señala de la paz total nos generó dos problemas muy serios. Por un lado, el presidente pidió la baja, como decimos en Colombia, de la cúpula militar. Entonces, tenemos unos nuevos funcionarios, unos nuevos oficiales, muy respetables, muy buenos todos ellos, pero que no tuvieron el tiempo para aprender a hacer esa función Mm. de la línea más alta del poder militar. Por otro lado, la ausencia de una estrategia militar. Este gobierno no ha tenido una estrategia de seguridad asociada al control del territorio. Y no lo estoy diciendo yo ahora, lo estamos diciendo en medios de comunicación colombianas, muchísimas personas desde hace 3 años. Ahí hay un problema serio. El territorio hay que controlarlo y el territorio se controla a partir de presencia del Estado, presencia del mercado y presencia del Estado a través de el control militar del territorio. Y por otro lado, tenemos digamos, la paz total, que nadie sabe muy bien a qué se refiere, Sí. cuál es la estrategia, qué es lo que busca, con una posibilidad de tener unos jóvenes gestores de paz, delincuentes y exdelincuentes, pues que ya cumplieron sus penas, que son gestores de paz, y nadie sabe muy bien cómo es la cosa. Eh, Cambios frecuentes en los comisionados de paz, una negociación con el ELN que no va para ningún lado. Todo eso genera un marco de incertidumbre muy, muy grave. Y por otro lado, la sensación de la confianza ciudadana en las ciudades, pues seguía ahí. Y por eso posiblemente los candidatos andaban como Pedro por su casa con unos esquemas de seguridad, pero no con los esquemas de seguridad con los que andaba la gente en el año 2002 o en el año 2004 incluso. Ah, Y yo creo que eso abre huecos, pero abre huecos que son responsabilidad de quien tiene que proveer la seguridad. claro. Ha mencionado, es nuestra invitada María Margarita Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Ha mencionado varias veces a los jóvenes, por lo menos en 2 o 3 ocasiones. Quien es detenido como el autor material tiene 14 años. Se dijo inicialmente 15, entiendo que son 14 años. Y uno se pregunta cuántos adolescentes en Colombia puede haber así. Ojo, por hablar de Colombia como ejemplo, podríamos hablar de América Latina o el mundo, pero particularmente en Colombia, ¿cuántos adolescentes puede haber así? ¿Cuándo comienza a desarrollarse un perfil como el de este muchacho de 14 años? ¿Qué se ha hecho por esos niños que hoy adolescentes no vivieron los tiempos de Escobar, no vivieron los tiempos de la guerrilla, pero que ya tienen este perfil? Es que digamos, es la falta de imaginar un futuro posible. Cuando un joven no ve que la educación sea un camino para superar brechas y trampas de pobreza, cuando oye constantemente diatribas y señalamientos, y cuando tiene dificultades, digamos, en relación con sus ingresos, es fácil, es una presa fácil para ser cooptado para el crimen. Y ese es un tema muy serio. Yo no sé si usted recuerda que el homicida de Rodrigo Lara Bonilla, por allá en el año 83, 84, tenía 15 años. Sí. Ah, no, perdón, ya había cumplido 18 años. Pero casi todos los sicarios, el grupo de sicarios grande de Pablo Escobar en Medellín eran menores de edad. Esas personas primero, están formándose, están digamos, en la etapa de formación y muy fácilmente pueden caer en discursos y ser parte de grupos de seguidores
de personas que con plata Mm, y con ideas pues que no son no ideas absolutamente impropias, tuercen su voluntad o tratan de señalarles unos caminos. Y son personas que posiblemente no están en condiciones de pobreza, pero sí están en situaciones en donde no ven su futuro claro, que es lo que yo creo que, bueno, hay algunos, si nos vamos a lo que pasaba en Colombia en los años 80, la situación de pobreza claro. era mayor, pero puede ser una circunstancia que no es de pobreza extrema, pero es una circunstancia en donde las personas quieren forjarse un futuro. Y la idea del futuro rápido, donde no hay que trabajar, donde les dan absolutamente todo y donde hay alguien, por decirlo de alguna manera, un papa negro que es capaz de ofrecerles una salida, pues ahí, digamos, todos como sociedad tenemos que responder, oiga, las cosas hay que trabajarlas. El camino fácil nunca es el camino correcto. Hay que mirar cómo se construye ese futuro. La educación sí es una salida y que el Estado y la sociedad muestre esas salidas. Eh, Directora Zuleta, luego de lo ocurrido el fin de semana, uno reza porque hay una absoluta empatía y cercanía entre nuestros países histórica y eso se va a mantener muy a pesar de los dirigentes de uno y otro lado. Pero desde esa cercanía y desde nuestra solidaridad y desde esa empatía, uno sueña, aspira, reza porque no haya una escalada en el conflicto, porque no se repitan aquellas escenas de los años anteriores. Y también uno se pregunta qué podría pasar si no se logra detener esa escalada. Petro imagino que habrá sido clave hasta este momento y Petro como presidente será clave en los próximos días, meses y semanas. ¿Clave en qué sentido? ¿En qué sentido es clave Petro hoy? Mire, si usted oye a la ciudadanía, hay un movimiento muy grande pidiéndole a la gente que baje el tono y la agresividad verbal. El presidente Petro tiene un verbo muy claro, muy directo. Últimamente le ha dado por ser críptico, Ujú. pero históricamente había sido un hombre muy claro, muy directo, pero le gustaba señalar y polarizar. Esa es su historia política desde que fue por primera vez representante a la Cámara por Cundinamarca, hace un montón de años. Ujú. El presidente ha sido locuaz y ha sido señalador y ha utilizado una retórica en donde hay una división entre buenos y malos. En los últimos meses, tal vez en el último año, esa retórica se ha vuelto agresividad y señalamiento muy grave. Es decir, ha utilizado expresiones como HP en sus trinos Sí. para referirse a sus contradictores políticos. Ha señalado de homicidas a una cantidad de personas que no tienen nada que ver con ningún homicidio. Ha dicho que quien no está de acuerdo con él es un homicida, entre otras cosas. Eso hace muchísimo daño. Eso hace muchísimo daño. No es el único que se refiere así, pero es el presidente de la República. Así es. Y el presidente de la República debe dar ejemplo de qué es la conducta pública o cuál es la conducta pública aceptable en una sociedad. Entonces, por eso ha habido un llamado a que todos, no solamente el presidente, Mm. sino sus ministros, sino todos los agentes políticos, la sociedad le baje el tono al discurso. Nosotros podemos confrontarnos en las ideas, pero la idea, si yo no estoy de acuerdo con alguien, ese alguien no es malo ni bueno, es una persona que es mi contradictor. Y no hay nada que le haga más daño a la democracia que el dogma, que resolver que lo que el otro dice per se está mal. Ujú. Parte de la democracia es aceptar que yo no tengo toda la razón y que yo construyo el camino con los demás que no están de acuerdo conmigo. Y eso yo creo que nos está haciendo mucho daño como sociedad. El Eh, presidente es clave en reconstruir el tejido social, que tiene unas rupturas profundas. Y la forma de construirlo es llamando a los consensos y no continuar con las rupturas. Yo creo que por eso es clave. Es clave adicionalmente porque el presidente ha sido muy eficaz fijando la agenda de conversación, la agenda pública. Siempre los presidentes son claves en eso, claro. pero este ha sido especialmente exitoso, poniendo a los medios de comunicación, poniendo a la sociedad, poniendo a todo el mundo a hablar en torno a sus últimas declaraciones. Creo que él y la sociedad tenemos que hacer un esfuerzo para mirar sobre qué tenemos que hablar,
¿Sobre qué debemos concentrarnos? ¿Cuáles son esos problemas públicos sobre los cuales nos debemos concentrar y debemos trabajar y debemos hablar sobre eso? Pero adicionalmente el presidente, como jefe de Estado, tiene que coordinar a las ramas del poder público. Tiene que coordinar a la justicia, al Congreso, el Ejecutivo y tiene que proveer la seguridad. Claro, y en ese Entonces, sentido, esa sí. coordinación de las ramas del poder, esa articulación de las ramas del poder está en su cabeza y no puede empezar o no puede continuar con la confrontación entre ellas. Pero por otro lado es quien tiene que proveerle seguridad a la ciudadanía en general, pero sobre todo darle garantías a la oposición. Colombia tiene un estatuto de la oposición y ese estatuto de la oposición exige que el presidente de la República le otorgue garantías de seguridad, de certeza electoral, de claridad en las reglas del juego. Eso es súper importante. Y digamos, ahí hay confianzas rotas y la confianza no se reconstruye con discurso. La confianza se reconstruye con hechos concretos y claros. Justo sobre eso quería preguntarle, y ya para cerrar, directora Zuleta, siendo que Petro es el presidente y que el presidente efectivamente es clave, como decíamos, y siendo que ha actuado así en los últimos años y meses, se pregunta uno por el resto de las instituciones del Estado. El concepto de independencia de poderes, ¿cómo está hoy en Colombia? Yo confío en las instituciones colombianas. Yo realmente, algunos dirán, ay, Paca, usted es un poco, me dicen Paca, perdón, usted es un poco ingenua. No, las instituciones colombianas han respondido y han respondido históricamente. Todos estos momentos durísimos de los que hablábamos, las instituciones colombianas respondieron. Las instituciones colombianas han respondido y yo aspiro a que sigan respondiendo. Que la Procuraduría General de la Nación actúe, que todos hagamos un esfuerzo para exigir que cada una de las instituciones respete la independencia de la otra, que la rama judicial funcione y funcione de forma oportuna, y las manifestaciones que hemos oído en los últimos días después de el horrible atentado contra Miguel Uribe Turbay muestran que están ahí dispuestas a continuar trabajando de acuerdo, a partir de su independencia y a partir de los principios democráticos. Y yo aspiro que continuemos de esa manera. Ojalá así sea. María Margarita, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias por el interés en esta situación horrible y en la Sí. vida de Miguel Uribe Turbay. Así es, nuestra solidaridad, nuestra mayor solidaridad. María Margarita Zuleta es abogada, académica, educadora, fue viceministra de Justicia, es directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes en Colombia. Son ahora las 7:30 minutos de la mañana. Vamos a escuchar esto de Michelle Bublé, que ya protituló That's Life. Ya venimos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.